Pídele a Dios que te abra tu corazón en esta noche para que no haya impedimento en recibir la palabra incorruptible, eterna, imperecedera, inmarcesible de la palabra de Dios. Estamos estudiando en Apocalipsis 1:4 los 7 espíritus de Dios, o sea, el espectro o el abanico de las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios, porque encontramos en Apocalipsis 1, en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5 los 7 espíritus de Dios, y no podríamos entrar a estudiar los demás capítulos sin entender claramente y sin tener bases teológicas de qué son los 7 espíritus de Dios. Ya hemos visto algunas de las manifestaciones, y estos 7 espíritus de Dios se encuentran en Isaías 11:2. Ahí se enumeran cada uno de ellos, y son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo en su perfección que residieron en la persona del Mesías, en Jesucristo, Yeshua HaMashiach. En esta noche vamos a estudiar el espíritu de inteligencia, de conocimiento, de consejo y de poder. Y en Daniel capítulo 1, dice la Biblia en el versículo 8, que cuando Daniel se encontró preso, cautivo, cuando el rey Nabucodonosor llegó en el año 585 aproximadamente antes de Cristo a Israel, y apresó a todos los jóvenes y se los llevó cautivos a Babilonia, y de ahí comienza en la teología en lo que se llama el tiempo de los gentiles. Desde ese tiempo, Daniel, al llegar a Babilonia, era un muchacho que no solo creía en el Mesías, como muchos actualmente les preguntas, oye, ¿crees en Cristo? Sí, sí creo en Cristo. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Claro que sí, si hasta voy a la iglesia cristiana. Muy bien, si tú dices que crees, ¿por qué no tienes convicciones? Si tú realmente dices que crees, ¿por qué sales con esa muchacha que no es cristiana? Y te haces vanas ilusiones, ¿por qué sales con ese muchacho que no es cristiano? Si realmente dices que crees. Entonces nos damos cuenta que nunca somos probados hasta que viene la oportunidad de demostrar con nuestras convicciones, y donde le digo, no hago eso, reprendo eso, rechazo eso, no tomo esa tentación, no veo esta película, no comprometo mi fe. No es hasta que demostramos con hechos lo que creemos cuando verdaderamente podemos llamarnos personas con convicciones. Y lo que más falta dentro de la iglesia cristiana en el mundo son convicciones. El cristiano, las iglesias se están comprometiendo demasiado con el mundo, comprometiéndonos demasiado en el ecumenismo con otras religiones, comprometiéndonos con la famosa frase, por el amor, pero nunca por el amor se sacrifica la verdad. Entonces, cuando la verdad es sacrificada, en aras de que tenemos que amar y tenemos que perdonar, y no podemos juzgar esto porque es falta de amor, en ese momento estamos retrocediendo en nuestra teología. En otros lados se está manejando de que no hablemos de doctrina para que estemos todos juntos. El día que dejemos hablar de doctrina, dejamos de poder predicar el Evangelio. Porque la doctrina es lo más importante del Evangelio de Jesucristo. Entonces tenemos que entender que en el mundo que nos rodea, vamos a tener que demostrar nuestras convicciones. Cuando venga Jesucristo, muchos le van a decir, Señor, Señor, ¿a mí me estás hablando? ¿Te va a contestar Cristo? Sí, yo dije que creía en ti, que creía en la cruz, y Jesucristo les dirá, apártense de mí, ni siquiera te conozco quién eres. ¿Por qué? Porque nunca hiciste. Nunca llevaste a la acción. Cuando vino la prueba, tus convicciones fueron demasiado débiles y no abrazaste verdaderamente el camino de la fe. Daniel no fue así. Dice el versículo 8 que Daniel propuso, determinó, estableció en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía. Él decidió, no voy jamás
a pensar ni a hacerme tonto de casarme con una muchacha que no sea cristiana. No voy a tratar de hacer lo que el mundo hace. Propongo en mi corazón ser una muchacha que no voy a usar minifalda, ni el escote hasta por acá, ni los pantalones como los usan, porque quiero ser tu sierva, Señor, y quiero ser pudorosa, y quiero ser santa, y no quiero atraer a ningún muchacho sobre mi cuerpo, y propongo en mi corazón, Señor, que si en mi jefe me proponen dinero o un negocio ilícito, no le voy a entrar, porque propongo en mi corazón serte fiel y ser honesto, íntegro hasta el día de mi muerte. Y este es el momento que el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento le llama, hagan firme vuestra vocación y elección. Llega un momento en tu vida en que tú tienes que decidirte ya basta. Tienes que decidirte que tú no puedes vivir con esa mujer porque no están casados. Vivir con una mujer o con un hombre que no están casados se llama vivir en pecado. Vivir en fornicación, y Dios condena el adulterio y condena la fornicación. Tú no puedes ser cristiano y estar viviendo en pecado. Tienes que determinar en tu corazón y consagrarte ya y hacer firme tu vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice la Biblia, no vas a caer. Pero cuando vivimos lejos de la sombra del Altísimo, cuando vivimos en pecado, las maldiciones nos alcanzan. Vivimos desprotegidos de Satanás, los demonios nos atacan mentalmente, nos salimos del camino, no prosperamos, nada nos puede salir bien, porque la bendición y la mano de Dios no está sobre nuestra vida. Entonces tenemos que entender eso. Tal vez esta Navidad, tal vez este año, muchos de ustedes, por primera vez en sus vidas, van a hacer este tipo de determinación. Yo el año que entra me propongo y así voy a hacer, me voy a levantar temprano, y voy a buscar a Dios, y voy a hacer ejercicio, y voy a cambiar mis hábitos alimenticios, y voy a determinar no ver a ninguna mujer que no sea mi esposa, a ningún muchacho que no sea cristiano, no me voy a hacer ilusiones, voy a entregarme al Señor. ¿Por qué? Porque determino, establezco, me propongo en mi corazón serte fiel, Señor. ¿Y sabes una cosa? Que cuando una persona hace eso, dice la Biblia, en el versículo 17 de Daniel 1, que a estos 4 muchachos, y en base a lo que acabamos de ver, por la determinación que tuvieron, por lo que establecieron, porque decidieron consagrarse, Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dice Cristo en Mateo 24 y 25 que cuando Él venga, será como en los tiempos de Noé. Fíjese lo que dice Jesús. Como en los días de Noé, no entendieron. La frase que Jesús usa es no entendieron. Esta falta de entendimiento se repetirá antes de que Él venga en la mente de la mayoría de los seres humanos. Por esta falta de entendimiento en los tiempos de Noé y por tu falta de entendimiento en la época que vives, vendrá el diluvio y te quedarás cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. La pregunta es, ¿qué cosa no entendieron en tiempos de Noé y por qué no entendieron? 120 años, Noé predicó el arrepentimiento y confirmándolo, clavando los clavos y haciendo el arca, y la gente pasaba, y me imagino que hasta allá tenían un aparador turístico ahí donde pasaban. Vean, vamos a visitar al loco de Noé, como un atractivo turístico de ahí de la ciudad donde estaba en Israel fabricando su arca Noé. Vean a un loco construyendo un arca donde no hay mar, y no ha llovido jamás, y está a 300 kilómetros el mar más cercano. Era considerado un loco en sus tiempos. Ellos no quisieron entender. ¿Qué fue lo que no quisieron entender? De que no somos dioses. De que necesitamos someternos al Creador, al Dador, al Legislador, al Sustentador, al Salvador, al Redentor, al que dio su vida por mí en una cruz. Necesito yo someterme a Él y decirle, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida? Y ya no andar jugando al cristianito. Cuando tú haces eso delante de Dios y te consagras y entiendes, ¿qué cosa tenemos que entender? Que no podemos hacer nada sin Él, que separados de Él nunca nos va a ir bien en la vida.
que duro es el camino de los transgresores, que apartarse de Dios es sinónimo de autodestrucción, que fuimos creados para Él, para estar con Él, para tener comunión con Él, para ser bendecidos por Él, cerca de Él siempre. En su presencia hay gozo y plenitud de gozo. Eso es lo que tienes que entender. ¿Qué es mentira el pecado? El pecado es una mentira. No es cierto que te va a ir bien si haces aquello. No es cierto que aunque el diablo venga y te diga y te pinte las 1001 noches, no es verdad, son oasis, son falsos, no es verdad. Créele a Dios y a sus profetas y serás próspero. Y te irá bien a ti y a toda tu descendencia. Dios quiere que tú entiendas y Dios les da inteligencia y en todas las letras conocimiento. Un cristiano debe sacar las mejores calificaciones en la secundaria, en la preparatoria, ser el mejor estudiante, presentar la mejor tesis, ser el mejor arquitecto, el mejor plomero, el mejor arquitecto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en Cristo, tenemos un espíritu superior. Tenemos la misma presencia de Dios dentro de nosotros. Para que tú tomes un libro de electricidad y lo entiendas así, un libro de ecuaciones y así lo entiendas, un libro de química y así lo entiendas. ¿Por qué? Porque si Dios te llamó a ese campo donde tú vas a tener autoridad en la química, Dios te va a dar autoridad en la química. No te metas a la física si tienes llamado a la química, no te metas de ingeniero si tienes llamado a la medicina, no te metas a etimólogo si tienes llamado a otro campo, porque Dios nos da autoridad en el campo donde Él nos llamó. No te mates a estudiar ingeniería si no tienes aptitudes de dibujante ni te gusta la construcción. Y por el hecho de que tu papá fue ingeniero, no vas a ser tu ingeniero. Por eso, tú tienes que atender el llamado del Espíritu de Dios. Y es en nuestro campo de autoridad donde Dios nos da su gracia. Y cuando una persona está funcionando, Michael Jordan, basquetbolista, lo metes al Club América y es un papanatas. Y velo en el básquetbol, pum, no, pero ni ve la canasta y las mete así, pero ni ve las canastas y las mete. ¿Por qué? Porque ahí él tiene esa capacidad y esa habilidad innata con la cual nació, Dios se la dio para ser basquetbolista. No puede ser beisbolista, ni se puede meter a las olimpiadas a nadar, ni de fútbol, porque su autoridad es el básquetbol. No te metas en otro lugar donde Dios no te ha llamado. No quieres ser bateador de todas las cosas. Porque Dios no te llamó. Hay alguien que le da la voz y cantan y lo oyes a Pavarotti y ves a Pavarotti y le sale, pero ni se esfuerza. Plácido Domingo ni se esfuerza. Y cualquiera de nosotros, parece chivo atorado. ¿Por qué? Porque Dios no te dio esa voz. Y métete a estudiar canto. Y si no tienes la habilidad innata, si no es tu campo a que Dios te llamó, la vas a regar. Nos vas a enfermar a los demás. ¿Por qué? Porque no tienes ese llamado. Y cántale a Dios en el baño de tu casa, en tu tina. Pero por favor, ¿verdad? No trates de venir aquí. ¿Por qué? Porque no tienes la voz, no tienes la entonación, no tienes el llamado. Zapatero, dice el dicho mexicano, a tus zapatos. Ahora ven ustedes que dice el versículo 20, que en todo asunto de shokma, ya lo estudiamos, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que es el espíritu que vamos a estudiar a continuación, que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y que Walter Mercado. Y que los astrólogos que había en todo su reino. Muy bien. La palabra inteligencia en el hebreo es la palabra bina. B grande, Y, N, A, H. Bina. Otras veces simplemente se pronuncia en el hebreo bin, B-Y-N, inteligencia. En el griego es la palabra sunesis. Sunesis para que tengan las dos raíces etimológicas. ¿Qué significa ser inteligente de acuerdo a Dios? Porque de acuerdo a los hombres, ser inteligente es una persona que capta todo, ¿verdad? Un niño que ya a los 6 años capta y aprende a hacer la tarea, le llamamos inteligente. Pero en el área espiritual, apúntalo, la inteligencia es el entendimiento. O la comprensión para poder
distinguir, evaluar entre el bien y entre el mal. O la capacidad para escoger lo mejor en una situación determinada. Lo vamos a ir explicando con más detalles. Es el entendimiento o la comprensión de poder distinguir entre el bien y entre el mal, de poder evaluar, de poder escoger lo que más me conviene de acuerdo a Dios en alguna situación determinada. Vamos a ver en primer lugar, en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 4, ¿de qué forma vamos a ir ligando este espíritu de inteligencia que debemos todos los cristianos tener, pero que no todos lo tienen? ¿Y cuáles son las condiciones para tener esta capacidad y no ser engañado en la vida? ¿Quién es una persona que se va con la finta y se cae en las manos de una secta? O que cree un libro que compra en Samos, El caballo de Troya, de José Benítez, y te vas con la fintototototota, y crees que es cristiano. ¿Y por qué crees que es cristiano ese libro? Pues porque habla de Cristo, porque habla de los evangelios, y te tragas todo el anzuelo. ¿Por qué? Porque no tienes la inteligencia, la capacidad de distinguir y decir, no, esto no es bíblico. ¿Por qué no lo tienes? Porque no tienes inteligencia y te vas con la finta. Las personas que carecen del espíritu de inteligencia son fácilmente seducidas por el engaño que está a nuestro alrededor multiplicándose. Dice en Deuteronomio 4, versículo 6, le dice Dios a la nación de Israel: guárdenlos pues, está hablando de sus mandamientos, y pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra biná, vuestra inteligencia. Cuando un cristiano comienza y determina a ser amante con su esposa, cariñoso con su esposa, a tratarla como un vaso frágil, a cuidarla, a dar un buen testimonio a sus niños en su casa, a ser honesto en su trabajo, a ser puro en la calle, a ser puro sexualmente. Cuando comienzas a poner por obra, cuando comienzas a practicar lo que ya conoces, comienzas sin que tú te des cuenta a ser inteligente espiritualmente. Y son esos cristianos los que son hacedores de la palabra, los que ponen en obra la palabra de Dios. Son esos cristianos los que dice Daniel capítulo 12, en los últimos tiempos los entendidos, los inteligentes en el hebreo, entenderán todas las cosas. Estamos ahorita viendo un mundo, yo les decía a los pastores el sábado el mensaje que les di, donde viene el ataque terrorista contra Estados Unidos comienza a tomar armas, a perseguir a Irak, a tratar de traer a la justicia a los terroristas, a convencer al mundo que Saddam Hussein tiene hasta en la cocina armas y cohetes y armas biológicas, por todo el mundo manifestaciones pacifistas, no guerra contra Irak, no sean esto, no sean aquello, somos pacifistas, abajo la guerra como la época de los hippies de los 60s, se vuelve a repetir 40 años después, la misma situación pacifista. ¿Ustedes sabían que el pacifismo no es bíblico? Qué bien se ve, ¿verdad? O sea, cualquiera diría, peace and love, no queremos guerra. Desgraciadamente, señores pacifistas, escúchenme, si están viéndonos por la televisión, desgraciadamente vivimos un mundo de pecado donde a los multihomicidas hay que echarles 300 años o pena de muerte. A los criminales y terroristas hay que perseguirlos y traerlos a la justicia. Vivimos en un mundo donde desgraciadamente no se puede peace and love sin el uso de la fuerza. Desgraciadamente se tienen que usar las armas y los soldados y los granaderos y la policía para poder traer justicia a una nación, porque a través del peace and love, y les rogamos que no hagan manifestaciones en la carretera, señores campesinos, y les pedimos que no bloqueen las calles, por favor, peace and love, háganos caso. ¿Cuál háganos caso? Toma tú, háganos caso.
No te van a hacer caso si no les mandas gases lacrimógenos, si no les mandas soldados, y desgraciadamente va a haber muertos, y desgraciadamente, ¿por qué? Porque ellos lo provocan, y si no lo hacemos caemos en un estado de anarquía. ¿Qué es anarquía? Es vivir en un estado bajo una cultura o una sociedad donde cada quien hace lo que le da la gana. Y el gobierno, bien gracias, el gobierno fue pintado, y el gobierno no fue para ser pintado, el gobierno fue puesto desde Dios para poder salvaguardar nuestra seguridad y darnos garantías individuales, para que yo vaya en mi carro y no se me atraviese en la carretera, para que vaya por el periférico y nadie se me atraviese. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la obligación de cuidar nuestros derechos. Y cuando alguien quiere violar mis derechos y decir, protestamos por esto como campesinos, y están tratando de destruir nuestros derechos y tratando de hacer a un lado los derechos de los demás, ya no, en ese momento pierden sus derechos. Automáticamente pierdes tus derechos. Cuando la defensa de tus derechos la usas para pisotear los derechos de los demás ciudadanos y tratar de causar un caos en el tráfico, en ese momento ya no tiene por qué el gobierno hacerte caso, porque no es la manera de poder demandar tus derechos. Cuando se junta un grupo de homosexuales y llegan a la Cámara de Legisladores y los retratan a la televisión, y están los chamaquitos de 18 años, los dos hombres besándose, los dos nos amamos hasta la muerte y hasta eternamente, y nadie tiene derecho de meterse con nosotros, porque si no les hacemos pum pum, ingratos. Comienzan a agredirnos a nosotros, la sociedad, a mis niños chiquitos, a mis jóvenes, y me están diciendo que pueden adoptar niños, que se pueden casar y que pueden destruir el vínculo más fuerte de toda la sociedad, que es el matrimonio, para que podamos reconocer sus derechos, pisoteando y tratando de destruir la moral de nuestros propios hijos y de la familia mexicana. En ese momento, ¿sabes una cosa? Estás loco de remate. Porque Dios no creó, ¿verdad?, a Adán para que fuera con Jorge ni con Pepe. Dios nos creó varones a los varones y a las mujeres las creó mujeres, para que nos juntáramos hombre y mujer y formáramos la familia y estableciéramos el núcleo más fuerte de la sociedad, que es el matrimonio. En eso yo le doy las gracias, ¿verdad? Y alabo al cardenal Norberto Rivera, que declaró antier, ¿verdad? Es un ataque contra la familia. Gracias a Dios que la Iglesia Católica en ese sentido estamos de acuerdo. No a la homosexualidad, no a darles derechos, ¿verdad? Porque es la aberración más grande en la que una sociedad puede caer. Cuando creemos que ellos tienen derechos, y no tienen ningún derecho desde el momento en que están atentando contra el establecimiento más grande de la sociedad, que es el matrimonio. ¿Pero por qué sucede esto? Porque la gente, los mismos cristianos no saben ya ni qué votar, no saben distinguir, o sea, estamos llegando donde no sabemos qué es bueno y qué es malo. ¿Será melón, será sandía? ¿O se podrán las dos cosas? ¿Bush estará haciendo bien o estará haciendo mal? A lo mejor Bin Laden es el héroe y ahora ya los terroristas son héroes y son aplaudidos. Y arriba Irak, y arriba Hussein, protejan a los criminales, muerte a los imperialistas yanquis. Cuando llegamos a este punto y ustedes no pueden distinguir en qué tiempo nos encontramos en México de tanta anarquía, cuando comenzamos a darnos cuenta que el bien se le llama mal y al mal se le llama bien, es un síntoma de degradación cultural, donde tenemos los días y los meses contados. Si no nos levantamos con el glorioso mensaje de la palabra de Dios. La única luz que hay en la televisión, en los radios, en las naciones, en la Cámara de Legisladores, en cualquier podio, en cualquier panel, la única luz es la Biblia. Y nosotros, dijo Jesús, somos la luz. Y si nosotros no alumbramos, quiero preguntarte, ¿quién va a alumbrar? ¿Tu tía? ¿Tu abuelita? ¿Tu cuñado? ¿Tu maestro? ¿Quién va a poder decir a la gente, este es el camino, anden por acá, esta es la luz, este es el camino, esta es la verdad? ¿Por qué no se levantan los cristianos? Porque los cristianos están cayendo en la misma trampa, donde todo es relativo. Hay muchas verdades, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad, respeta mi verdad, no te metas conmigo, si no me meto yo contigo. Espérame tantito, el momento que tú me dices que te respeto como homosexual, estás atacando mis derechos. Y ahí sí no podemos nosotros congraciarnos ante ninguna filosofía. Y en ese momento comenzamos a dejar de ser la sal del mundo. Si tú en tu escuela no te paras, si tú en tu trabajo no te paras, si tú eres diputado, si tú eres senador, si tú eres un puesto político, si tú eres gobernante, si tú eres un juez, y si tú en el lugar de tu trabajo no estás influenciando, no estás impidiendo la corrupción, no estás previniendo el vicio, no estás tratando de destruir los falsos conceptos y los argumentos que se levantan contra la palabra de Dios, eres un cristiano que has perdido tu sabor.
Y no sirves para nada más que para ser pisoteado por la gente. Eres un cristiano de aparador, nada más. La inteligencia, dice la Biblia, es activa o activada en el momento en que actuamos y obedecemos la palabra de Dios. En Job 28:28, dice la Biblia, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. A ver, ya vamos armando nuestro rompecabezas. Vengo aquí al estudio el martes, recibo la palabra de Dios en mi corazón, voy a un estudio mañana, el domingo en tu iglesia, se abre la Biblia, benditos seamos de que tenemos la oportunidad de escuchar después tanta porquería y que la academia y que el Big Brother y todas las mugres que hay para retrasados mentales en la televisión y en el radio. Tenemos la oportunidad de venir a un lugar donde se abre la Biblia, las verdades de Dios, inmutables, de limpiarnos de tanta basura del mundo, de tantos libros, de tanta pornografía, de tanta cochinada, y saber cuál es la voluntad de Dios. Yo ya en esta noche sé cuál es la voluntad de Dios. Voy en la noche y la comienzo a practicar. Ahora bien, mientras avanzamos en la vida cristiana, vamos a ir encontrándonos tentaciones. Tentaciones. Cada vez que una tentación se para enfrente de ti y le sacas la vuelta y no te vas directo y caes en la tentación, mientras tú le sacas la vuelta a la tentación y sigues caminando, subes un nivel de inteligencia superior, y mientras más tentaciones enfrentes en la vida, mientras más te apartes del mal y ligas al pecado, no hoy, no ayer, ni la semana pasada, no le entro, no hago eso, no hago aquello, más creces en inteligencia. Más se agudiza tus sentidos espirituales. Más creces en discernimiento. En el Nuevo Testamento se le llama, en el griego, discernimiento de espíritus. Más susceptible y sensible te vuelves, ves a una persona, ya sabes que esa persona, comienzas a entender y a ver realmente el corazón de la gente. Y esta capacidad de ver el corazón de la gente, aunque no lo conozcas mucho, te protege de muchos males en la vida. Y Dios nos da esa capacidad, porque dice en 2 de Pedro 2:9, sabe Dios librar de pruebas a los piadosos. Y gracias a Dios que te libró de ese muchacho, gracias a Dios que te libró de esa muchacha, te libró de ese negocio, te libró de comprar esa casa, te libró de comprar ese coche, te libró de las cosas que nos hubiéramos arrepentido. ¿Por qué nos libró Dios? Porque lo estamos buscando. Sabe Dios librar de tentación a los piadosos. Y tú lo vas a comenzar a ver conforme el tiempo pasa, por qué Dios hizo lo que hizo. Ahora, en 1 Corintios 2, en el Nuevo Testamento, versículos 14 al 16, finalmente nos damos cuenta cómo opera la inteligencia en el discernimiento espiritual. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 en adelante. El hombre natural, que es el ser humano que no tiene el Espíritu de Dios, que es el ser humano no regenerado, ese es el hombre natural, dice la Biblia que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, todas las cosas que pertenecen al mundo invisible espiritual de Dios, no de Satanás, del reino de Dios, las personas, no importa que sean inteligentes, humanamente hablando, y que tengan 3 títulos académicos, y que tengas el premio Nobel de literatura, y que seas astrofísico, no importa la inteligencia humana que tengas, cuando se trata del mundo espiritual de Dios, eres un papanatas. Eres un bebé. Estás bandeando y no vas a percibir jamás. Por eso vienen a la Biblia los ateos y, ¿cómo puede ser la palabra de Dios esto si hay mucha sangre? ¿Cómo puede un Dios bueno mandar a matar a los cananitas? ¿Cómo puede Dios? ¿Por qué? Porque se estrellan, chocan contra el mundo espiritual. No pueden meterse a la Biblia con la mente normal con la que nacimos.
Para poder entrar a la Biblia, que es el reino de Dios y el cual nos abre el reino de Dios, tenemos que entrar con la mente de Dios. Porque es la mente de Dios la que inspiró este libro y solo la mente de Dios puede abrir mi entendimiento para iluminar mi inteligencia espiritual y yo comprender, discernir, percibir espiritualmente el mundo espiritual y las verdades de Dios. ¿Me va siguiendo? Jesús lo dijo en Mateo 11, 25 al 28. Te alabo, Padre, porque estas cosas, o sea, las cosas del Espíritu, las cosas de tu reino, las escondiste de los sabios y de los entendidos, según el mundo, y se las revelaste a los niños. Dice en 1 Corintios 2, el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para él, ¿qué cosa? ¿Sabían ustedes que los ateos, el 90% de los ateos son personas amargadas con Dios? Porque atravesaron alguna vez en su vida. Hay 5 tipos de ateos, ¿no? Hay los ateos deshonestos, que ¿por qué eres ateo, verdad? Porque mi maestro es ateo y porque es la moda ser ateo y que ser ateo y no creer en Dios, eso es signo de estupidez, que otra cosa. Es la peor estupidez que puede existir intelectualmente, el ateísmo. Y lo más fácil de debatir filosóficamente también. Bueno, es otro tipo de ateos. Pero la mayor parte de los ateos, los que son ateos como Jean-Paul Sartre, como Friedrich Nietzsche, como Ted Turner, el dueño de CNN en el mundo, como Ingersoll, como los grandes que se distinguieron en su ateísmo, como Carlos Marx, como Carlos Darwin, todas estas personas que, como Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, que era ateo también, y habiendo oído a Cristo, se amargó de Cristo y comenzó a creer que la mente es la respuesta. Los ateos, en alguna época de su vida, no supieron explicar, no entendieron por qué se murió su hermanito, por qué se murió su papá, por qué tembló y les cayó el techo a los niños, por qué sucedió esto, y como no pudieron explicar algo en sus vidas, se traumaron con Dios. Y dijeron en su capacidad y en sus conclusiones lógicas, si Dios fuera amor, no hubiera permitido que se muriera mi perro, no hubiera permitido que se muriera mi hijo, no hubiera permitido aquellas cosas, y como ellos no entendieron lo que sucedió, se cierran y le echan la culpa a Dios y entonces declaran, Dios no existe. No niegan que Dios exista por falta de evidencias, sino por problemas emocionales. No hay un solo ateo, jamás ni lo ha habido en la historia, que sea ateo porque diga, no encuentro evidencias para creer que exista un Dios, porque evidencias sobran. Uno de los más famosos ateos del siglo pasado fue Carlos Sagan, un astrofísico, astrónomo, que declaró, el universo siempre es lo que ha estado, ha sido y será. Fuera de esto, no hay nada más que investigar. Nietzsche, el hombre filosóficamente que influyó más en Adolfo Hitler, dijo que Dios estaba muerto. ¿Cómo acabó Nietzsche? Acabó siendo un homosexual a los 38 años de edad y a los 42 años dicen que se sentaba en el piano en su casa y como loco comenzaba a azotarse contra el piano y acabó en un hospital psiquiátrico. El hombre que dijo que Dios estaba muerto murió primero que Dios porque Dios sigue vivo. Las cosas del Espíritu para ellos son locura. Porque no las puede, ¿qué cosa? ¿Qué se necesita para entender la Biblia? Para entender la mente de Dios, para entender los juicios de Dios, para entender las cosas del mundo, para tener una explicación. Necesitamos inteligencia espiritual. Y hay cristianos que tienen al Espíritu de Dios, pero jamás han sido inteligentes espiritualmente. Y ahí, en lo más recóndito de tu corazón, muchos que me escuchan ahorita, ahí en lo más hondo de tu corazón, escúchame, tú estás enojado contra Dios. Y tienes algo contra Dios que no te cumplió en tus años pasados. Algo que sucede en tu vida, por lo cual sigues culpando a Dios, no te has podido librar de este temor inconsciente y de esta amargura inconsciente en contra de Dios. Cristianos que necesitan pedirle perdón a Dios. Así es. Y no es hasta que tú le pides perdón a Dios por tu falta de comprensión y por querer retarlo y poder creer que eres más inteligente que Él y por qué no te explico esto, que no eres libre. Porque mientras tengas ese rencor contra Dios y no hayas perdonado tú a Dios, no vas a poder jamás ser una persona libre y menos inteligente espiritualmente hablando.
Las cosas de Dios, dice la Biblia, ¿qué cosas se han de discernir? Apunta la palabra discernir, significa distinguir entre el bien y entre el mal. Entre el error y la verdad. Entre lo blanco y lo negro. Entre lo incorrecto y lo correcto. ¿Qué significa esto? Que el ser humano, cuando nacimos y por naturaleza, nacimos con el alma y el espíritu así, entremezclados. Dice Hebreos 4:2, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, vean con atención, hasta partir, esa palabra en el griego es dividir el alma y el espíritu. ¿Qué es lo que dentro de mí separa mi alma de mi espíritu? La palabra de Dios. Antes de que yo me enfrentara a la palabra de Dios, mi alma y mi espíritu estaban entremezclados. Como mi alma y mi espíritu estaban entremezclados antes de que fuésemos cristianos, teníamos zonas grises. Y por eso no sabíamos realmente si vivir en amaciato es pecado, o de vez en cuando una canita al aire es pecado, o como muchos narcotraficantes que matan, pero eso sí, comulgan el domingo y mandan dinero al Vaticano, o como políticos, ¿verdad?, que creen que porque tienen una religión, cumplen el domingo, pero roban durante la semana. O sea, no hay una capacidad, bíblicamente hablando, humana, para poder decir, esto está bien y esto está mal. Entonces la Biblia nos separa el espíritu del alma. Fíjense en esto. Ahora, una vez que el cristiano nace del espíritu, se desliga de su alma, Dios comienza a mandar la información a mi espíritu, no a mi alma. Mi alma es la mente. Y Dios es espíritu. Dios no se comunica a mi mente, Dios se comunica a mi espíritu, y mi espíritu le pasa la información a mi mente. Mientras más información reciba mi mente, no de Freud, no de Demóstenes, no de Carlos Marx, no de los gurús, sino del espíritu mío que está conectado con Dios, mi mente se va renovando. Romanos 12:2, nos vamos transformando. Hay una metamorfosis mental en la que cada día entiendo. Y mientras mi mente recibe más información de mi espíritu, que está conectado con el espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios está en mi espíritu, mi mente le manda órdenes a mi cuerpo. Y mi cuerpo se comienza a convertir en esclavo de mis pensamientos. Ahora, a mi cuerpo no le voy a dar, mi cuerpo me dice que atole en la noche, pues no te doy. Esa muchacha, pues no la veo. Y comienza mi cuerpo a tratar, donde está la carne, a rebelarse, y comienzo a sufrir yo, y el cigarro, pues no fumo, pues no tomo eso, pues no veo esa película, pues no hago ese negocio. Y mientras mi cuerpo reciba más órdenes y más sometido esté a mi cuerpo, a mi mente, más dueño de mí mismo me vuelvo. Más fuerte espiritualmente soy, más fortalezas mentales levanto, más estoy preparado para enfrentarme a las guerras que vienen en el futuro, en los próximos meses, en los próximos años o en el futuro de tu vida y de mi vida. Pero cuando un cristiano se enfrenta a una crisis en la vida y no está transformado en su mente y su cuerpo no está sometido a su mente ni su mente a su espíritu, el cristiano al enfrentar esa crisis, al suelo. Y te noquean por nocaut técnico, Satanás. Y la tragedia más grande es que tú enfrentes una crisis mañana o la semana que entra en tu vida. No sé, ¿verdad? Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser un problema, puede ser quién sabe, tantos problemas que tenemos en la vida. Pero si tú los problemas que enfrentas no estás listo y capacitado ni fortalecido porque nunca decidiste y no tienes la inteligencia ni para resolver lo que está pasando, ni la sabiduría para resolverlo, te hundes. Y comienzas a gritar y a pedir auxilio. Porque en ese momento necesitabas, ¿qué cosa? Sabiduría e inteligencia para poder saber cómo está la escapatoria y la puerta de salida. Dice en 1 Corintios 10:13, ninguna prueba nos ha sobrevenido que no sea humana. Pero fiel es Dios,
que cuando venga a mi vida la prueba, cuando venga la tentación a tu vida, la tentación a mi vida, las circunstancias adversas y cuando nos vengan las lluvias y los vientos y los ríos, Dios nos dará la puerta para poder escapar. ¿Cuál es lo contrario? Quedarnos atrapados. Hay cristianos que en este momento me están escuchando y están viviendo en cárceles en su vida. Aunque Cristo murió por ellos, están en unas cárceles mentales y creen que no van a salir de ese problema y están prisioneros y tienen temores y tienen angustias y no tienen confianza en el futuro y no tienen seguridad y no tienen paz y no tienen alegría y no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque ellos cayeron en esa prisión mental. ¿Por qué cayeron? Porque nunca se consagraron. Nunca hicieron firme su vocación y elección. Nunca determinaron en su vida: Señor, quiero servirte con todo mi corazón y quiero decirle no al pecado. Ya basta. Quiero ser verdaderamente lo que tú me has llamado a ser, digno de la vocación con la que me has llamado. Mientras tú no hagas eso, siempre bandearás. Y estarás como los judíos en el desierto, vuelta y vuelta y vuelta, y ahí te vas a quedar 40 años y sus cuerpos quedaron postrados y jamás entraron a la tierra donde fluye leche y miel. Jamás entraron a la bendición, jamás entraron al descanso de Dios. Vas a pasar a la otra muerte y en tu vida jamás tuviste un día de paz siquiera. ¿Por qué? Por tu desobediencia. Porque nunca quisiste tomar en serio a Dios. Tenemos también el espíritu de consejo. En Isaías 11:2, que es la cuarta manifestación del Espíritu Santo, y aquí se usó la palabra etzá. E de Enrique, T de Tato, S de Samuel, A de Armando, H. Etzá. Y la palabra griega para consejo es boule, con B grande de burro. B-U-L-E, boule. Cuando nos convertimos a Cristo, amados santos, desde ese momento Dios anhela darnos shokmah, sabiduría, binah, inteligencia, y Dios anhela con todo su corazón, Dios anhela, como dice en Deuteronomio 4, si supieran cuánto anhelo bendecirlos y que temieran mi nombre para que les fuera bien en la vida a ellos y a sus hijos. Si supiéramos cuánto ahorita el Espíritu Santo nos está diciendo, si tú supieras cuánto anhelo aconsejarte yo qué debes hacer en esa situación. Cuando venimos a Cristo, comenzamos a buscar a Dios para que de Él venga su consejo. Ya no vas con el psiquiatra, con el psicólogo, con tu comadre, con la doctora Corazón. Ahora Dios anhela que le busquemos a Él para todas las decisiones que tomemos en la vida. Y ese Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, lo puso Dios para guiarnos, para aconsejarnos y que podamos caminar en el camino de la verdad. Nosotros tenemos que entender qué es lo que significa este espíritu de consejo, vivir haciendo la voluntad de Dios. Este consejo o esta voluntad de Dios, lo mismo, es recibido por aquellos que han determinado ser santos en toda su manera de vivir. Aquellos que han decidido seguir a Dios en serio. Aquellos que han determinado consagrarse al Señor recibirán sabiduría, inteligencia, consejo. Y si nosotros recibimos el paquete completo en esta vida, qué maravilloso podemos pasar a la otra vida y en la otra vida saber que en esta vida pudimos en abundancia y en su máxima potencialidad disfrutar todas las bendiciones que el Espíritu de Dios tenía para todos nosotros. Miremos rápidamente en el libro de Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, que fue esta razón por la cual Dios pronunció este juicio contra su pueblo escogido. Isaías 30, del 1 al 3. Vean ustedes que comienza con un ¡ay! Cuando tú veas en la Biblia un ¡ay! ¿Cuándo hacemos ¡ay! Me duele. Cuando hay dolor, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo comienza una frase con ¡ay! ¿De qué nos está hablando?
del dolor que se avecina. Hay dolor de los hijos que se apartan. Ya, para comenzar, cualquier cristiano que se aparta de Dios, escúchame, vas a sufrir. Vas a sufrir. Ay de los que se apartan, dice el Señor. Ahora dice la Biblia, para tomar etzá, para tomar consejo y no de mí. ¡Ay! Que vayas y le preguntas a tu cuñadita, ¿qué debo hacer en este problema? Y ni siquiera es cristiana tu cuñada y le andas pidiendo consejo. ¡Ay! Vas a sufrir. Cuando tienes la Biblia, cuando tienes a tus pastores, tienes a tus pastoras, tienes cristianos maduros a quienes pedirles consejo, ¿por qué vas a otro lugar a pedir consejo? ¡Ay! Chihuahua, ¿cuánto apache? En segundo lugar, para cobijarse con cubierta y no en espíritu, o sea, no solamente te alejas de Dios y pides consejo a un psicólogo, pides consejo a un psiquiatra que ni cristiano es, que está más loco que un chivo, y aparte de eso, crees que te vas a cobijar o vas con tu cuñado o vas con tu tío que es el gobernador o que es el presidente de la república y crees que te vas a cobijar y que porque es presidente te va a ayudar y porque es diputado te va a ayudar y en ese momento estás dependiendo y estás viendo al hombre y no a Dios como tu cobija. ¡Ay! Vas a sufrir. Versículo 2, que se apartan para descender. Escucha, toda persona que se aparta de Dios para pedir consejo del mundo, comienza ¿qué? A descender. Comienza tu picada. Se apartan para descender a Egipto. Egipto es el símbolo del mundo y no han preguntado de mi boca. Escucha, cuando tú te alejas de Dios y pides consejo en el mundo y buscas una protección falsa que no es Dios, te estás fortaleciendo con la fuerza de Faraón. ¿Quién es Faraón? Satanás. Estás yendo a pedirle consejo a Satanás y poner tu esperanza en la sombra del mundo. Pero la fuerza de Faraón, dice Dios, se te cambiará en vergüenza. Y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Cualquier persona que se aleja de Dios, que cree que puede encontrar consejo en la astrología, que puede encontrar consejo en la psiquiatría, que puede encontrar consejo en la psicología, en su cuñada, en su tío, en su maestro, que no sea cristiano, va a haber en tu vida dos cosas, mucha vergüenza y confusión mental. Porque Dios anhela ser nuestro consejero. Uno de los títulos con los cuales el profeta habló acerca de aquel Mesías que vendría algún día al mundo es precisamente admirable consejero. Príncipe de paz, Sar Shalom en el hebreo, Rey Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y en tercer lugar tenemos el espíritu de conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es la información que tú tienes acerca de el reino de Dios. Si yo tengo información de la Biblia, yo sé cuándo murió Noé, cuántos días fueron el diluvio, los cuentos de Daniel, conozco la reina Esther toda su vida. Si tú tienes información, conocimiento de la Biblia, y ese conocimiento de la Biblia tú no lo practicas y no lo aplicas, el conocimiento siempre ensoberbece. Envanece, 1 Corintios 8:2. El conocimiento per se envanece y ensoberbece. Necesitamos el conocimiento llevarlo a la práctica. Si tú sabes que no debes de comer carne de puerco, tienes más de 40 años y estás pasadito y no puedes comer chicharrón, porque un joven de 25 sí puede, tú tienes más de 40, 45 y tú lo haces, ¿qué cosa estás haciendo? El conocimiento que tú tienes no te sirve de nada porque no lo llevas a la práctica. Y ese conocimiento que tenemos cuando no lo llevamos a la práctica, comienza a operar dentro de nuestra mente una desintegración mental y emocional. ¿Saben qué significa la palabra íntegro? Significa, tanto en el latín como en el griego, poner dos cosas. De ahí se llama integración, integrar.
unidas en una sola fuerza. Eso es una mente íntegra. Un hombre íntegro es una persona que habla y lo que habla lo vive. Cuando tú comienzas a decir bla, 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 y no practicas lo que tú predicas, te desintegras mentalmente. Y la psicología le puso un título a esta aversión mental y lo bautizó con el nombre de esquizofrenia, que en el griego significa mente dividida. ¿De dónde lo sacaron? De Santiago capítulo 1. El hombre de doble ánimo, esa palabra ánimo es almático en el griego. El hombre de doble mente, ahí lo dice hace 2000 años antes de Freud, es inconstante, es una persona inestable en todo lo que hace. Y te das cuenta que eres cristiano, pero eres inestable. No puedes permanecer en un lugar, eres incapaz de amar a una sola mujer, eres incapaz de amar a un solo hombre, eres incapaz de guardar un trabajo, eres incapaz de vivir en un solo lugar, eres una persona que siempre estás bandeando. ¿De dónde viene este bandeo? De que no estás integrado. ¿Por qué no estás integrado? Porque no has decidido obedecer lo que tú sabes que Dios quiere para tu vida. Nosotros no jugamos con Dios. Lo tomamos en serio, tan en serio que dio su vida por nosotros en una cruz. Y Dios quiere que lo tomes en serio. Y que las personas que toman en serio a Dios y realmente creen lo que Él dice y lo practican, no te imaginas las bendiciones que Dios te da, en esta vida y en la otra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos toda la plenitud totalmente de su Espíritu Santo. Oremos. Señor, te damos gracias por enseñarnos las riquezas inescrutables, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que se encuentran fuera de este mundo, lejos de las mentes filosóficas, lejos de los volúmenes de literatura religiosos de este mundo. Todo esto se encuentra en la Biblia, en tu libro santo que nos has dejado para perfeccionarnos, para traernos a la madurez, para hacernos hombres y mujeres maduros, hombres aptos y capacitados, mujeres guerreras, virtuosas, que podamos servir a nuestra generación, a nuestra sociedad, y tener el poder del Espíritu para cambiar las circunstancias de nuestro propio país. Señor, necesitamos hombres y mujeres con estas capacidades espirituales de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento espiritual, de discernimiento. Vivimos en un mundo confundido, donde la gente no sabe qué es el bien y qué es el mal ya. A lo bueno le llaman malo, a la homosexualidad le llaman un estilo de vida, al robo le llaman expropiar, al asesinato le llaman eliminar, donde los términos están cambiando y están siendo ambivalentes por la sociedad relativa en que vive el hombre. ¿Y quién sino no nosotros, Padre? ¿Quién sino nosotros vamos a cambiar las circunstancias? Vamos a influir en la sociedad. Vamos a revolucionar y alborotar Tlalnepantla, México y la República y el mundo entero. Oh Dios, levanta guerreros, guerreras, matrimonios que se amen, jóvenes santos, puros, transparentes, sinceros, consagrados, a vivir solo por un solo objetivo en su vida, buscar la gloria de Dios. Padre, te damos gracias porque no nos falta nada con tu Espíritu Santo. Estamos completos en Cristo, pero muchos de tus hijos no han querido desarrollarse, crecer, pasar a otro nivel de espiritualidad, porque tienen una mente mediocre, una mente que nunca ha decidido hacer nada en la vida, siempre ambivalente, siempre sirviendo a dos amos, nunca determinando
seguir el camino de la santidad. Pero ya basta. En esta noche dite a ti mismo, háblate y dite a ti mismo, ya basta con mi vida. Ya no quiero seguir así. Oh Dios, grítale de lo profundo de tu corazón. Oh Dios, ayúdame. Sálvame, Dios, de la mediocridad, de la irresponsabilidad, de la inestabilidad de mi vida. Ya basta. Quiero hacer las cosas bien hechas, como tú mandas que sean. Y no me importa el sacrificio ni el precio que tenga que pagar. Quiero servirte, Señor, con todo mi corazón. Me consagro a ti en este momento. Te entrego mis afectos, mis sentimientos, y quita de mi vida todo aquello que tú consideres que no proviene de ti. Quítalo, Señor. Limpia mi camino. Purifica mis pensamientos. Dame sabiduría, conocimiento y inteligencia espiritual para que yo pueda vivir una vida y una vida en abundancia para la gloria de tu Santo Hijo Jesucristo, en quien te lo pido y por quien te doy las gracias por haber dado su vida por mí en una cruz y haber derramado su sangre para que ya no viva para mí mismo, sino para aquel que vive por los siglos de los siglos, a quien le doy la gloria y la honra en esta noche, y a quien bendigo con todo mi corazón, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Aunque el diablo venga y te diga, y te pinte las 1001 noches, no es verdad, son oasis, son falsos, no es verdad. Créele a Dios y a sus profetas, y serás próspero, y te irá bien a ti y a toda tu descendencia. Dios quiere que tú entiendas, y Dios les da inteligencia y en todas las letras conocimiento. Un cristiano debe sacar las mejores calificaciones en la secundaria, en la preparatoria, ser el mejor estudiante, presentar la mejor tesis, ser el mejor arquitecto, el mejor plomero, el mejor arquitecto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en Cristo, tenemos un espíritu superior. Tenemos la misma presencia de Dios dentro de nosotros. Para que tú tomes un libro de electricidad y lo entiendas así, un libro de ecuaciones y así lo entiendas, un libro de química y así lo entiendas. ¿Por qué? Porque si Dios te llamó a ese campo donde tú vas a tener autoridad en la química, Dios te va a dar autoridad en la química. No te metas a la física si tienes llamado a la química, no te metas de ingeniero si tienes llamado a la medicina, no te metas a etimólogo si tienes llamado a otro campo, porque Dios nos da autoridad en el campo donde Él nos llamó. No te mates a estudiar ingeniería si no tienes aptitudes de dibujante ni te gusta la construcción. Y por el hecho de que tu papá fue ingeniero, no vas a ser tu ingeniero. Por eso, tú tienes que atender el llamado del Espíritu de Dios. Y es en nuestro campo de autoridad donde Dios nos da su gracia. Y cuando una persona está funcionando, Michael Jordan, basquetbolista, lo metes al Club América y es un papanatas. Y velo en el básquetbol, pum, no, pero ni ve la canasta y las mete así, pero ni ve las canastas y las mete. ¿Por qué? Porque ahí él tiene esa capacidad y esa habilidad innata con la cual nació, Dios se la dio para ser basquetbolista. No puede ser beisbolista, ni se puede meter a las olimpiadas a nadar, ni de fútbol, porque su autoridad es el básquetbol. No te metas en otro lugar donde Dios no te ha llamado. No quieres ser bateador de todas las cosas. Porque Dios no te llamó. Hay alguien que le da la voz y cantan y lo oyes a Pavarotti y ves a Pavarotti y le sale, pero ni se esfuerza. Plácido Domingo ni se esfuerza. Y cualquiera de nosotros, parece chivo atorado. ¿Por qué? Porque Dios no te dio esa voz. Y métete a estudiar canto. Y si no tienes la habilidad innata, si no es tu campo a que Dios te llamó, la vas a regar. Nos vas a enfermar a los demás. ¿Por qué? Porque no tienes ese llamado. Y cántale a Dios en el baño de tu casa, en tu tina. Pero por favor, ¿verdad? No trates de venir aquí. ¿Por qué? Porque no tienes la voz, no tienes la entonación, no tienes el llamado. Zapatero, dice el dicho mexicano, a tus zapatos. Ahora ven ustedes que dice el versículo 20, que en todo asunto de shokma,
ya lo estudiamos, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que es el espíritu que vamos a estudiar a continuación, que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y que Walter Mercado y que los astrólogos que había en todo su reino. Muy bien. La palabra inteligencia en el hebreo es la palabra bina. B grande, Y, N, A, H. Bina. Otras veces simplemente se pronuncia en el hebreo bin. B, Y, N. Inteligencia. En el griego es la palabra sunesis. Sunesis para que tengan las dos raíces etimológicas. ¿Qué significa ser inteligente de acuerdo a Dios? Porque de acuerdo a los hombres, ser inteligente es una persona que capta todo, ¿verdad? Un niño que ya a los 6 años capta y aprende a hacer la tarea, le llamamos inteligente. Pero en el área espiritual, apúntalo, la inteligencia es el entendimiento o la comprensión para poder distinguir, evaluar entre el bien y entre el mal. O la capacidad para escoger lo mejor en una situación determinada. Lo vamos a ir explicando con más detalles. Es el entendimiento o la comprensión de poder distinguir entre el bien y entre el mal, de poder evaluar, de poder escoger lo que más me conviene de acuerdo a Dios en alguna situación determinada. Vamos a ver en primer lugar, en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 4, ¿de qué forma vamos a ir ligando este espíritu de inteligencia que debemos todos los cristianos tener, pero que no todos lo tienen? ¿Y cuáles son las condiciones para tener esta capacidad y no ser engañado en la vida? ¿Quién es una persona que se va con la finta y se cae en las manos de una secta? O que cree un libro que compra en Samos, El caballo de Troya, de José Benítez, y te vas con la fintototototota, y crees que es cristiano. ¿Y por qué crees que es cristiano ese libro? Pues porque habla de Cristo, porque habla de los evangelios, y te tragas todo el anzuelo. ¿Por qué? Porque no tienes la inteligencia, la capacidad de distinguir y decir, no, esto no es bíblico. ¿Por qué no lo tienes? Porque no tienes inteligencia y te vas con la finta. Las personas que carecen del espíritu de inteligencia son fácilmente seducidas por el engaño que está a nuestro alrededor multiplicándose. Dice en Deuteronomio 4, versículo 6, le dice Dios a la nación de Israel, guárdenlos pues, está hablando de sus mandamientos, y pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra biná, vuestra inteligencia. Cuando un cristiano comienza y determina a ser amante con su esposa, cariñoso con su esposa, a tratarla como un vaso frágil, a cuidarla, a dar un buen testimonio a sus niños en su casa, a ser honesto en su trabajo, a ser puro en la calle, a ser puro sexualmente. Cuando comienzas a poner por obra, cuando comienzas a practicar lo que ya conoces, comienzas sin que tú te des cuenta a ser inteligente espiritualmente. Y son esos cristianos los que son hacedores de la palabra, los que ponen en obra la palabra de Dios, son esos cristianos los que dice Daniel capítulo 12, en los últimos tiempos los entendidos, los inteligentes en el hebreo, entenderán todas las cosas. Estamos ahorita viendo un mundo, yo les decía a los pastores el sábado el mensaje que les di, donde viene
el ataque terrorista contra Estados Unidos comienza a tomar armas, a perseguir a Irak, a tratar de traer a la justicia a los terroristas, a convencer al mundo que Saddam Hussein tiene hasta en la cocina armas y cohetes y armas biológicas, por todo el mundo manifestaciones pacifistas, no guerra contra Irak, no sean esto, no sean aquello, somos pacifistas, abajo la guerra como la época de los hippies de los 60 se vuelve a repetir 40 años después, la misma situación pacifista. ¿Ustedes sabían que el pacifismo no es bíblico? Pero qué bien se ve, ¿verdad? O sea, cualquiera diría, písanlo, no queremos guerra. Desgraciadamente, señores pacifistas, escúchenme, si están viéndonos por la televisión, desgraciadamente vivimos un mundo de pecado donde a los multihomicidas hay que echarles 300 años o pena de muerte. A los criminales y terroristas hay que perseguirlos y traerlos a la justicia. Vivimos en un mundo donde desgraciadamente no se puede peace and love sin el uso de la fuerza. Desgraciadamente se tienen que usar las armas y los soldados y los granaderos y la policía para poder traer justicia a una nación, porque a través del peace and love, y les rogamos que no hagan manifestaciones en la carretera, señores campesinos, y les pedimos que no bloqueen las calles, por favor, peace and love, háganos caso. ¿Cuál háganos caso? Toma tú, háganos caso. No te van a hacer caso si no les mandas gases lacrimógenos, si no les mandas soldados, y desgraciadamente va a haber muertos, y desgraciadamente, ¿por qué? Porque ellos lo provocan, y si no lo hacemos caemos en un estado de anarquía. ¿Qué es anarquía? Es vivir en un estado bajo una cultura o una sociedad donde cada quien hace lo que le da la gana. Y el gobierno, bien gracias, el gobierno fue pintado, y el gobierno no fue para ser pintado, el gobierno fue puesto desde Dios para poder salvaguardar nuestra seguridad y darnos garantías individuales, para que yo vaya en mi carro y no se me atraviese en la carretera. Pídele a Dios que te abra tu corazón en esta noche para que no haya impedimento en recibir la palabra incorruptible, eterna, imperecedera, inmarcesible de la palabra de Dios. Estamos estudiando en Apocalipsis 1:4 los 7 espíritus de Dios, o sea, el espectro o el abanico de las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios, porque encontramos en Apocalipsis 1, en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5 los 7 espíritus de Dios, y no podríamos entrar a estudiar los demás capítulos sin entender claramente y sin tener bases teológicas de qué son los 7 espíritus de Dios. Ya hemos visto algunas de las manifestaciones, y estos 7 espíritus de Dios se encuentran en Isaías 11:2. Ahí se enumeran cada uno de ellos, y son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo en su perfección que residieron en la persona del Mesías, en Jesucristo, Yeshua HaMashiach. En esta noche vamos a estudiar el espíritu de inteligencia, de conocimiento, de consejo y de poder. Y en Daniel capítulo 1, dice la Biblia en el versículo 8, que cuando Daniel se encontró preso, cautivo, cuando el rey Nabucodonosor llegó en el año 585 aproximadamente antes de Cristo a Israel, y apresó a todos los jóvenes y se los llevó cautivos a Babilonia, y de ahí comienza en la teología en lo que se llama el tiempo de los gentiles. Desde ese tiempo, Daniel, al llegar a Babilonia, era un muchacho que no solo creía en el Mesías, como muchos actualmente les preguntas, oye, ¿crees en Cristo? Sí, sí creo en Cristo. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Claro que sí, si hasta voy a la iglesia cristiana. Muy bien, si tú dices que crees, ¿por qué no tienes convicciones? Si tú realmente dices que crees, ¿por qué sales con esa muchacha que no es cristiana? Y te haces vanas ilusiones, ¿por qué sales con ese muchacho que no es cristiano? Si realmente dices que crees. Entonces nos damos cuenta que nunca somos probados hasta que viene la oportunidad de demostrar con nuestras convicciones, y donde le digo, no hago eso, reprendo eso, rechazo eso, no tomo esa tentación, no veo esta película, no comprometo mi fe. No es hasta que demostramos con hechos lo que creemos cuando verdaderamente podemos llamarnos personas con convicciones. Y lo que más falta dentro de la iglesia cristiana en el mundo son convicciones.
El cristiano, las iglesias se están comprometiendo demasiado con el mundo, comprometiéndonos demasiado en el ecumenismo con otras religiones, comprometiéndonos con la famosa frase, por el amor, pero nunca por el amor se sacrifica la verdad. Entonces, cuando la verdad es sacrificada, en aras de que tenemos que amar y tenemos que perdonar, y no podemos juzgar esto porque es falta de amor, en ese momento estamos retrocediendo en nuestra teología. En otros lados se está manejando de que no hablemos de doctrina para que estemos todos juntos. El día que dejemos hablar de doctrina, dejamos de poder predicar el Evangelio. Porque la doctrina es lo más importante del Evangelio de Jesucristo. Entonces tenemos que entender que en el mundo que nos rodea vamos a tener que demostrar nuestras convicciones. Cuando venga Jesucristo, muchos le van a decir, Señor, Señor, ¿a mí me estás hablando? ¿Te va a contestar Cristo? Sí, yo dije que creía en ti, que creía en la cruz. Y Jesucristo les dirá, apártese de mí, ni siquiera te conozco quién eres. ¿Por qué? Porque nunca hiciste. Nunca llevaste a la acción. Cuando vino la prueba, tus convicciones fueron demasiado débiles y no abrazaste verdaderamente el camino de la fe. Daniel no fue así. Dice el versículo 8 que Daniel propuso, determinó, estableció en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía. Él decidió, no voy jamás a pensar ni a hacerme tonto de casarme con una muchacha que no sea cristiana. No voy a tratar de hacer lo que el mundo hace. Propongo en mi corazón ser una muchacha que no voy a usar minifalda, ni el escote hasta por acá, ni los pantalones como los usan, porque quiero ser tu sierva, Señor, y quiero ser pudorosa, y quiero ser santa, y no quiero atraer a ningún muchacho sobre mi cuerpo, y propongo en mi corazón, Señor, que si en mi jefe me proponen dinero o un negocio ilícito, no le voy a entrar, porque propongo en mi corazón serte fiel y ser honesto, íntegro hasta el día de mi muerte. Y este es el momento que el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento le llama, hagan firme vuestra vocación y elección. Llega un momento en tu vida en que tú tienes que decidirte ya basta. Tienes que decidirte que tú no puedes vivir con esa mujer porque no están casados. Vivir con una mujer o con un hombre que no están casados se llama vivir en pecado. Vivir en fornicación, y Dios condena el adulterio y condena la fornicación. Tú no puedes ser cristiano y estar viviendo en pecado. Tienes que determinar en tu corazón y consagrarte ya y hacer firme tu vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice la Biblia, no vas a caer. Pero cuando vivimos lejos de la sombra del Altísimo, cuando vivimos en pecado, las maldiciones nos alcanzan. Vivimos desprotegidos de Satanás, los demonios nos atacan mentalmente, nos salimos del camino, no prosperamos, nada nos puede salir bien, porque la bendición y la mano de Dios no está sobre nuestra vida. Entonces tenemos que entender eso. Tal vez esta Navidad, tal vez este año, muchos de ustedes, por primera vez en sus vidas, van a hacer este tipo de determinación. Yo el año que entra me propongo y así voy a hacer, me voy a levantar temprano, y voy a buscar a Dios, y voy a hacer ejercicio, y voy a cambiar mis hábitos alimenticios, y voy a determinar no ver a ninguna mujer que no sea mi esposa, a ningún muchacho que no sea cristiano, no me voy a hacer ilusiones, voy a entregarme al Señor. ¿Por qué? Porque determino, establezco, me propongo en mi corazón serte fiel, Señor. ¿Y sabes una cosa? Que cuando una persona hace eso, dice la Biblia, en el versículo 17 de Daniel 1, que a estos 4 muchachos, y en base a lo que acabamos de ver, por la determinación que tuvieron, por lo que establecieron, porque decidieron consagrarse, Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dice Cristo en Mateo 24 y 25 que cuando Él venga, será como en los tiempos de Noé. Fíjese lo que dice Jesús. Como en los días de Noé, no entendieron. La frase que Jesús usa es
no entendieron. Esta falta de entendimiento se repetirá antes de que Él venga en la mente de la mayoría de los seres humanos. Por esta falta de entendimiento en los tiempos de Noé y por tu falta de entendimiento en la época que vives, vendrá el diluvio y te quedarás cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. La pregunta es, ¿qué cosa no entendieron en tiempos de Noé y por qué no entendieron? 120 años, Noé predicó el arrepentimiento y confirmándolo, clavando los clavos y haciendo el arca, y la gente pasaba, y me imagino que hasta allá tenían un aparador turístico ahí donde pasaban. Vean, vamos a visitar al loco de Noé, como un atractivo turístico de ahí de la ciudad donde estaba en Israel fabricando su arca Noé. Vean a un loco construyendo un arca donde no hay mar, y no ha llovido jamás, y está a 300 kilómetros el mar más cercano. Era considerado un loco en sus tiempos. Ellos no quisieron entender. ¿Qué fue lo que no quisieron entender? De que no somos dioses. De que necesitamos someternos al Creador, al Dador, al Legislador, al Sustentador, al Salvador, al Redentor, al que dio su vida por mí en una cruz. Necesito yo someterme a Él y decirle, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida? Y ya no andar jugando al cristianito. Cuando tú haces eso delante de Dios y te consagras y entiendes, ¿qué cosa tenemos que entender? Que no podemos hacer nada sin Él, que separados de Él nunca nos va a ir bien en la vida, que duro es el camino de los transgresores, que apartarse de Dios es sinónimo de autodestrucción, que fuimos creados para Él, para estar con Él, para tener comunión con Él, para ser bendecidos por Él, cerca de Él siempre. En su presencia hay gozo y plenitud de gozo. Eso es lo que tienes que entender. ¿Qué es mentir el pecado? El pecado es una mentira. No es cierto que te va a ir bien si haces aquello. No es cierto que... Mientras tú no hagas eso, siempre bandearás. Y estarás como los judíos en el desierto, vuelta y vuelta y vuelta, y ahí te vas a quedar 40 años y sus cuerpos quedaron postrados y jamás entraron a la tierra donde fluye leche y miel. Jamás entraron a la bendición, jamás entraron al descanso de Dios. Vas a pasar a la otra muerte y en tu vida jamás tuviste un día de paz siquiera. ¿Por qué? Por tu desobediencia. Porque nunca quisiste tomar en serio a Dios. Tenemos también el espíritu de consejo. En Isaías 11:2, que es la cuarta manifestación del Espíritu Santo, y aquí se usó la palabra etzá. E de Enrique, T de Tato, S de Samuel, A de Armando, H. Etzá. Y la palabra griega para consejo es boule, con B grande de burro. B-O-U-L-E. Boule. Cuando nos convertimos a Cristo, amados santos, desde ese momento Dios anhela darnos shokmah, sabiduría, binah, inteligencia, y Dios anhela con todo su corazón, Dios anhela, como dice en Deuteronomio 4, si supieran cuánto anhelo bendecirlos y que temieran mi nombre para que les fuera bien en la vida a ellos y a sus hijos. Si supiéramos cuánto ahorita el Espíritu Santo nos está diciendo, si tú supieras cuánto anhelo aconsejarte yo, ¿qué debes hacer en esa situación? Cuando venimos a Cristo, comenzamos a buscar a Dios para que de Él venga su consejo. Ya no vas con el psiquiatra, con el psicólogo, con tu comadre, con la doctora Corazón. Ahora Dios anhela que le busquemos a Él para todas las decisiones que tomemos en la vida. Y ese Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, lo puso Dios para guiarnos, para aconsejarnos y que podamos caminar en el camino de la verdad. Nosotros tenemos que entender qué es lo que significa este espíritu de consejo, vivir haciendo la voluntad de Dios. Este consejo o esta voluntad de Dios, lo mismo, es recibido por aquellos que han determinado ser santos en toda su manera de vivir.
Aquellos que han decidido seguir a Dios en serio. Aquellos que han determinado consagrarse al Señor recibirán sabiduría, inteligencia, consejo. Y si nosotros recibimos el paquete completo en esta vida, qué maravilloso podemos pasar a la otra vida y en la otra vida saber que en esta vida pudimos en abundancia y en su máxima potencialidad disfrutar todas las bendiciones que el Espíritu de Dios tenía para todos nosotros. Miremos rápidamente en el libro de Isaías capítulo 30, Isaías capítulo 30, que fue esta razón por la cual Dios pronunció este juicio contra su pueblo escogido. Isaías 30, del 1 al 3. Vean ustedes que comienza con un ¡ay! Cuando tú veas en la Biblia un ¡ay! ¿Cuándo hacemos ¡ay! Me duele. Cuando hay dolor, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo comienza una frase con ¡ay! ¿De qué nos está hablando? Del dolor que se avecina. ¡Hay dolor de los hijos que se apartan! Ya, para comenzar, cualquier cristiano que se aparta de Dios, ¡ay! Escúchame, vas a sufrir. Vas a sufrir. ¡Ay! De los que se apartan, dice el Señor. Ahora dice la Biblia, para tomar etzá. Para tomar consejo y no de mí. ¡Ay! Que vayas y le preguntas a tu cuñadita, ¿qué debo hacer en este problema? Y ni siquiera es cristiana tu cuñada y le andas pidiendo consejo. ¡Ay! Vas a sufrir. Cuando tienes la Biblia, cuando tienes a tus pastores, tienes a tus pastoras, tienes cristianos maduros a quienes pedirles consejo, ¿por qué vas a otro lugar a pedir consejo? ¡Ay! Chihuahua, ¿cuánto apache? En segundo lugar, para cobijarse con cubierta y no en espíritu, sea, no solamente te alejas de Dios y pides consejo a un psicólogo, pides consejo a un psiquiatra que ni cristiano es, que está más loco que un chivo, y aparte de eso, crees que te vas a cobijar o vas con tu cuñado o vas con tu tío que es el gobernador o que es el presidente de la república y crees que te vas a cobijar y que porque es presidente te va a ayudar y porque es diputado te va a ayudar y en ese momento estás dependiendo y estás viendo al hombre y no a Dios como tu cobija. ¡Ay! Vas a sufrir. Versículo 2, que se apartan para descender. Escucha, toda persona que se aparta de Dios para pedir consejo del mundo, comienza ¿qué? A descender. Comienza tu picada. Se apartan para descender a Egipto. Egipto es el símbolo del mundo y no han preguntado de mi boca. Escucha, cuando tú te alejas de Dios y pides consejo en el mundo y buscas una protección falsa que no es Dios, te estás fortaleciendo con la fuerza de Faraón. ¿Quién es Faraón? Satanás. Estás yendo a pedirle consejo a Satanás y poner tu esperanza en la sombra del mundo. Pero la fuerza de Faraón, dice Dios, se te cambiará en vergüenza. Y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Cualquier persona que se aleja de Dios, que cree que puede encontrar consejo en la astrología, que puede encontrar consejo en la psiquiatría, que puede encontrar consejo en la psicología, en su cuñada, en su tío, en su maestro, que no sea cristiano, va a haber en tu vida dos cosas, mucha vergüenza y confusión mental. Porque Dios anhela ser nuestro consejero. Uno de los títulos con los cuales el profeta habló acerca de aquel Mesías que vendría algún día al mundo es precisamente admirable consejero. Príncipe de paz, Sar Shalom en el hebreo, Rey Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y en tercer lugar tenemos el espíritu de conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es la información que tú tienes acerca de el reino de Dios. Si yo tengo información de la Biblia, yo sé cuándo murió Noé, cuántos días fueron el diluvio, los cuentos de Daniel, conozco la reina Esther toda su vida. Si tú tienes información
conocimiento de la Biblia, y ese conocimiento de la Biblia tú no lo practicas y no lo aplicas, el conocimiento siempre ensoberbece. Envanece, 1 Corintios 8:2. El conocimiento per se envanece y ensoberbece. Necesitamos el conocimiento llevarlo a la práctica. Si tú sabes que no debes de comer carne de puerco, tienes más de 40 años y estás pasadito y no puedes comer chicharrón, porque un joven de 25 sí puede, tú tienes más de 40, 45 y tú lo haces, ¿qué cosa estás haciendo? El conocimiento que tú tienes no te sirve de nada porque no lo llevas a la práctica. Y ese conocimiento que tenemos, cuando no lo llevamos a la práctica, comienza a operar dentro de nuestra mente una desintegración mental y emocional. ¿Saben qué significa la palabra íntegro? Significa, tanto en el latín como en el griego, poner dos cosas, de ahí se llama integración, integrar, unidas en una sola fuerza. Eso es una mente íntegra. Un hombre íntegro es una persona que habla y lo que habla lo vive. Cuando tú comienzas a decir bla, 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 y no practicas lo que tú predicas, te desintegras mentalmente. Y la psicología le puso un título a esta aversión mental y lo bautizó con el nombre de esquizofrenia, que en el griego significa mente dividida. ¿De dónde lo sacaron? De Santiago capítulo 1. El hombre de doble ánimo, esa palabra ánimo es almático en el griego. El hombre de doble mente, ahí lo dice hace 2000 años antes de Freud, es inconstante, es una persona inestable en todo lo que hace. Y te das cuenta que eres cristiano, pero eres inestable. No puedes permanecer en un lugar, eres incapaz de amar a una sola mujer, eres incapaz de amar a un solo hombre, eres incapaz de guardar un trabajo, eres incapaz de vivir en un solo lugar, eres una persona que siempre estás bandeando. ¿De dónde viene este bandeo? De que no educaste a los niños. Dice en 1 Corintios 2, el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él, ¿qué cosa? ¿Sabían ustedes que los ateos, el 90% de los ateos son personas amargadas con Dios? Porque atravesaron alguna vez en su vida. Hay 5 tipos de ateos, ¿no? Hay los ateos deshonestos, que ¿por qué eres ateo, verdad? Porque mi maestro es ateo y porque es la moda ser ateo y ser ateo y no creer en Dios, es signo de estupidez, que otra cosa. Es la peor estupidez que puede existir intelectualmente, el ateísmo. Y lo más fácil de debatir, filosóficamente también. Bueno, es otro tipo de ateos. Pero la mayor parte de los ateos, los que son ateos como Jean-Paul Sartre, como Friedrich Nietzsche, como Ted Turner, el dueño de CNN en el mundo, como Ingersoll, como los grandes que se distinguieron en su ateísmo, como Carlos Marx, como Carlos Darwin, todas estas personas como Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, que era ateo también, y habiendo oído a Cristo, se amargó de Cristo y comenzó a creer que la mente es la respuesta. Los ateos, en alguna época de su vida, no supieron explicar, no entendieron por qué se murió su hermanito, por qué se murió su papá, por qué tembló y les cayó el techo a los niños, por qué sucedió esto, y como no pudieron explicar algo en sus vidas, se traumaron con Dios. Y dijeron en su capacidad y en sus conclusiones lógicas, si Dios fuera amor, no hubiera permitido que se muriera mi perro, no hubiera permitido que se muriera mi hijo, no hubiera permitido aquellas cosas, y como ellos no entendieron lo que sucedió, se cierran y le echan la culpa a Dios, y entonces declaran, Dios no existe. No niegan que Dios exista por falta de evidencias, sino por problemas emocionales. No hay un solo ateo, jamás, ni lo ha habido en la historia, que sea ateo porque diga, no encuentro evidencias para creer que exista un Dios, porque evidencias sobran. Uno de los más famosos ateos del siglo pasado fue Carlos Sagan, un astrofísico, astrónomo, que declaró, el universo siempre es lo que ha estado, ha sido y será. Fuera de esto, no hay nada más que investigar. Nietzsche, el hombre filosóficamente que influyó más en Adolfo Hitler, dijo que Dios estaba muerto. ¿Cómo acabó Nietzsche?
acabó siendo un homosexual a los 38 años de edad, y a los 42 años dicen que se sentaba en el piano de su casa y como loco comenzaba a azotarse contra el piano y acabó en un hospital psiquiátrico. El hombre que dijo que Dios estaba muerto murió primero que Dios, porque Dios sigue vivo. Las cosas del Espíritu para ellos son locura, porque no las puede, ¿qué cosa? ¿Qué se necesita para entender la Biblia, para entender la mente de Dios, para entender los juicios de Dios, para entender las cosas del mundo, para tener una explicación? Necesitamos inteligencia espiritual. Y hay cristianos que tienen al Espíritu de Dios, pero jamás han sido inteligentes espiritualmente. Y ahí, en lo más recóndito de tu corazón, muchos que me escuchan ahorita, ahí en lo más hondo de tu corazón, escúchame, tú estás enojado contra Dios. Y tienes algo contra Dios que no te cumplió en tus años pasados. Algo que sucede en tu vida, por lo cual sigues culpando a Dios. No te has podido librar de este temor inconsciente y de esta amargura inconsciente en contra de Dios. Cristianos que necesitan pedirle perdón a Dios. Así es. Y no es hasta que tú le pides perdón a Dios por tu falta de comprensión y por querer retarlo y poder creer que eres más inteligente que Él y por qué no te explico esto, que no eres libre. Porque mientras tengas ese rencor contra Dios y no hayas perdonado tú a Dios, no vas a poder jamás ser una persona libre y menos inteligente espiritualmente hablando. Las cosas de Dios, dice la Biblia, ¿qué cosas se han de discernir? Apunta la palabra discernir, significa distinguir entre el bien y entre el mal. Entre el error y la verdad. Entre lo blanco y lo negro. Entre lo incorrecto y lo correcto. ¿Qué significa esto? Que el ser humano, cuando nacimos y por naturaleza, nacimos con el alma y el espíritu así, entremezclados. Dice Hebreos 4:2, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, vean con atención, hasta partir, esa palabra en el griego es dividir el alma y el espíritu. ¿Qué es lo que dentro de mí separa mi alma de mi espíritu? La palabra de Dios. Antes de que yo me enfrentara a la palabra de Dios, mi alma y mi espíritu estaban entremezclados. Como mi alma y mi espíritu estaban entremezclados antes de que fuésemos cristianos, teníamos zonas grises. Y por eso no sabíamos realmente si vivir en amaciato es pecado, o de vez en cuando una canita al aire es pecado, o como muchos narcotraficantes que matan, pero eso sí, comulgan el domingo y mandan dinero al Vaticano, o como políticos, ¿verdad?, que creen que porque tienen una religión, cumplen el domingo, pero roban durante la semana. O sea, no hay una capacidad, bíblicamente hablando, humana, para poder decir, esto está bien y esto está mal. Entonces la Biblia nos separa el espíritu del alma. Fíjense en esto. Ahora, una vez que el cristiano nace del espíritu, se desliga de su alma, Dios comienza a mandar la información a mi espíritu, no a mi alma. Mi alma es la mente. Y Dios es espíritu. Dios no se comunica a mi mente, Dios se comunica a mi espíritu y mi espíritu le pasa la información a mi mente. Mientras más información reciba mi mente, no de Freud, no de Demóstenes, no de Carlos Marx, no de los gurús, sino del espíritu mío que está conectado con Dios, mi mente se va renovando. Romanos 12:2, nos vamos transformando. Hay una metamorfosis mental en la que cada día entiendo. Y mientras mi mente recibe más información de mi espíritu, que está conectado con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está en mi espíritu, mi mente le manda órdenes a mi cuerpo. Y mi cuerpo se comienza a convertir en esclavo de mis pensamientos. Ahora, a mi cuerpo no le voy a dar, mi cuerpo me dice que atole en la noche, pues no te doy. Esa muchacha, pues no la veo. Y comienza mi cuerpo a tratar, donde está la carne, a rebelarse, y comienzo a sufrir yo. Y el cigarro, pues no fumo, pues no tomo eso, pues no veo esa película, pues no hago ese negocio. Y mientras mi cuerpo reciba
más órdenes y más sometido esté a mi cuerpo, a mi mente, más dueño de mí mismo me vuelvo. Más fuerte espiritualmente soy, más fortalezas mentales levanto, más estoy preparado para enfrentarme a las guerras que vienen en el futuro, en los próximos meses, en los próximos años o en el futuro de tu vida y de mi vida. Pero cuando un cristiano se enfrenta a una crisis en la vida y no está transformado en su mente y su cuerpo no está sometido a su mente ni su mente a su espíritu, el cristiano al enfrentar esa crisis al suelo. Y te noquean por nocaut técnico, Satanás. Y la tragedia más grande es que tú enfrentes una crisis mañana o la semana que entra en tu vida. No sé, ¿verdad? Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser un problema, puede ser quién sabe, tantos problemas que tenemos en la vida. Pero si tú los problemas que enfrentas no estás listo y capacitado ni fortalecido porque nunca decidiste y no tienes la inteligencia ni para resolver lo que está pasando, ni la sabiduría para resolverlo, te hundes. Y comienzas a gritar y a pedir auxilio. Porque en ese momento necesitabas, ¿qué cosa? Sabiduría e inteligencia para poder saber cómo está la escapatoria y la puerta de salida. Dice en 1 Corintios 10:13, ninguna prueba nos ha sobrevenido que no sea humana. Pero fiel es Dios, que cuando venga a mi vida la prueba, cuando venga la tentación a tu vida, la tentación a mi vida, las circunstancias adversas y cuando nos vengan las lluvias y los vientos y los ríos, Dios nos dará la puerta para poder escapar. ¿Qué significa? ¿Cuál es lo contrario? Quedarnos atrapados. Hay cristianos que en este momento me están escuchando y están viviendo en cárceles en su vida. Aunque Cristo murió por ellos, están en unas cárceles mentales y creen que no van a salir de ese problema y están prisioneros y tienen temores y tienen angustias y no tienen confianza en el futuro y no tienen seguridad y no tienen paz y no tienen alegría y no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque ellos cayeron en esa prisión mental. ¿Por qué cayeron? Porque nunca se consagraron. Nunca hicieron firme su vocación y elección. Nunca determinaron en su vida, Señor, quiero servirte con todo mi corazón y quiero decirle no al pecado. Ya basta. Quiero ser verdaderamente lo que tú me has llamado a ser, digno de la vocación con la que me has llamado. Para que vaya por el periférico y nadie se me atraviese. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la obligación de cuidar nuestros derechos. Y cuando alguien quiere violar mis derechos y decir, protestamos por esto como campesinos y están tratando de destruir nuestros derechos y tratando de hacer a un lado los derechos de los demás, ya no, en ese momento pierden sus derechos. Automáticamente pierdes tus derechos. Cuando la defensa de tus derechos la usas para pisotear los derechos de los demás ciudadanos y tratar de causar un caos en el tráfico, en ese momento ya no tiene por qué el gobierno hacerte caso. Porque no es la manera de poder demandar tus derechos. Cuando se junta un grupo de homosexuales y llegan a la Cámara de Legisladores y los retratan en la televisión y están los chamaquitos de 18 años, los dos hombres besándose, los dos nos amamos hasta la muerte y hasta eternamente y nadie tiene derecho de meterse con nosotros porque si no les hacemos pum pum ingratos. Comienzan a agredirnos a nosotros la sociedad, a mis niños chiquitos, a mis jóvenes, y me están diciendo que pueden adoptar niños, que se pueden casar y que pueden destruir el vínculo más fuerte de toda la sociedad, que es el matrimonio, para que podamos reconocer sus derechos, pisoteando y tratando de destruir la moral de nuestros propios hijos y de la familia mexicana. En ese momento, ¿sabes una cosa? Estás loco de remate. Porque Dios no creó, ¿verdad?, a Adán para que fuera con Jorge ni con Pepe. Dios nos creó varones a los varones y a las mujeres las creó mujeres para que nos juntáramos hombre y mujer y formáramos la familia y estableciéramos el núcleo más fuerte de la sociedad que es el matrimonio. En eso yo le doy las gracias, ¿verdad? Y alabo al cardenal Norberto Rivera que declaró antier, ¿verdad? Es un ataque contra la familia. Gracias a Dios que la Iglesia Católica en ese sentido estamos de acuerdo. No a la homosexualidad, no a darles derechos, ¿verdad? Porque es la aberración más grande en la que una sociedad puede caer. Cuando creemos que ellos tienen derechos, y no tienen ningún derecho desde el momento en que están atentando contra el establecimiento más grande de la sociedad, que es el matrimonio. ¿Pero por qué sucede esto? Porque la gente, los mismos cristianos no saben ya ni qué votar, no saben distinguir, o sea, estamos llegando donde no sabemos qué es bueno y qué es malo. ¿Será melón, será sandía?
O se podrán las dos cosas. Bush estará haciendo bien o estará haciendo mal. A lo mejor Bin Laden es el héroe y ahora ya los terroristas son héroes y son aplaudidos. Y arriba Irak y arriba Hussein. Protejan a los criminales. Muerte a los imperialistas yanquis. Cuando llegamos a este punto y ustedes no pueden distinguir en qué tiempo nos encontramos en México de tanta anarquía. Cuando comenzamos a darnos cuenta que el bien se le llama mal y al mal se le llama bien, es un síntoma de degradación cultural. Donde tenemos los días y los meses contados. Si no, nos levantamos con el glorioso mensaje de la palabra de Dios. La única luz que hay en la televisión, en los radios, en las naciones, en la Cámara de Legisladores, en cualquier podio, en cualquier panel, la única luz es la Biblia. Y nosotros, dijo Jesús, somos la luz. Y si nosotros no alumbramos, quiero preguntarte, ¿quién va a alumbrar? ¿Tu tía? ¿Tu abuelita? ¿Tu cuñado? ¿Tu maestro? ¿Quién va a poder decir a la gente, este es el camino, anden por acá, esta es la luz, este es el camino, esta es la verdad? ¿Por qué no se levantan los cristianos? Porque los cristianos están cayendo en la misma trampa, donde todo es relativo. Hay muchas verdades, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad, respeta mi verdad, no te metas conmigo, si no me meto yo contigo. Espérame tantito, el momento que tú me dices que te respeto como homosexual, estás atacando mis derechos. Y ahí sí no podemos nosotros congraciarnos ante ninguna filosofía. Y en ese momento comenzamos a dejar de ser la sal del mundo. Si tú en tu escuela no te paras, si tú en tu trabajo no te paras, si tú eres diputado, si tú eres senador, si tú eres un puesto político, si tú eres gobernante, si tú eres un juez, y si tú en el lugar de tu trabajo no estás influenciando, no estás impidiendo la corrupción, no estás previniendo el vicio, no estás tratando de destruir los falsos conceptos y los argumentos que se levantan contra la palabra de Dios, eres un cristiano que has perdido tu sabor. Y no sirves para nada más que para ser pisoteado por la gente. Eres un cristiano de aparador, nada más. La inteligencia, dice la Biblia, es activa o activada en el momento en que actuamos y obedecemos la palabra de Dios. En Job 28:28, dice la Biblia, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. A ver, ya vamos armando nuestro rompecabezas. Vengo aquí al estudio el martes, recibo la palabra de Dios en mi corazón, voy a un estudio mañana, el domingo en tu iglesia, se abre la Biblia, benditos seamos de que tenemos la oportunidad de escuchar después tanta porquería y que la academia y que el Big Brother y todas las mugres que hay para retrasados mentales en la televisión y en el radio, tenemos la oportunidad de venir a un lugar donde se abre la Biblia, las verdades de Dios, inmutables, de limpiarnos de tanta basura del mundo, de tantos libros, de tanta pornografía, de tanta cochinada, y saber cuál es la voluntad de Dios. Yo ya en esta noche sé cuál es la voluntad de Dios. Voy en la noche y la comienzo a practicar. Ahora bien, mientras avanzamos en la vida cristiana, vamos a ir encontrándonos tentaciones. Tentaciones. Cada vez que una tentación se para enfrente de ti y le sacas la vuelta y no te vas directo y caes en la tentación, mientras tú le sacas la vuelta a la tentación y sigues caminando, subes un nivel de inteligencia superior y mientras más tentaciones enfrentes en la vida, mientras más te apartes del mal y ligas al pecado, no hoy, no ayer, ni la semana pasada, no le entro, no hago eso, no hago aquello, más creces en inteligencia. Más se agudiza tus sentidos espirituales. Más creces en discernimiento. En el Nuevo Testamento se le llama, en el griego, discernimiento de espíritus. Más susceptible y sensible te vuelves, ves a una persona, ya sabes que esa persona, comienzas a entender y a ver realmente el corazón de la gente. Y esta capacidad de ver el corazón de la gente, aunque no lo conozcas mucho, te protege de muchos males en la vida. Y Dios nos da esa capacidad
porque dice en 2 de Pedro 2:9, sabe Dios librar de pruebas a los piadosos. Y gracias a Dios que te libró de ese muchacho, gracias a Dios que te libró de esa muchacha, te libró de ese negocio, te libró de comprar esa casa, te libró de comprar ese coche, te libró de las cosas que nos hubiéramos arrepentido. ¿Por qué nos libró Dios? Porque lo estamos buscando. Sabe Dios librar de tentación a los piadosos. Y tú lo vas a comenzar a ver conforme el tiempo pasa, por qué Dios hizo lo que hizo. Ahora, en 1 Corintios 2, en el Nuevo Testamento, versículos 14 al 16, finalmente nos damos cuenta cómo opera la inteligencia en el discernimiento espiritual. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 en adelante. El hombre natural, que es el ser humano que no tiene el Espíritu de Dios, que es el ser humano no regenerado, ese es el hombre natural, dice la Biblia que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, todas las cosas que pertenecen al mundo invisible espiritual de Dios, no de Satanás, del reino de Dios, las personas, no importa que sean inteligentes, humanamente hablando, y que tengan 3 títulos académicos, y que tengas el premio Nobel de literatura, y que seas astrofísico, no importa la inteligencia humana que tengas, cuando se trata del mundo espiritual de Dios, eres un papanatas. Eres un bebé. Estás bandeando y no vas a percibir jamás. Por eso vienen a la Biblia los ateos y, ¿cómo puede ser la palabra de Dios esto si hay mucha sangre? ¿Cómo puede un Dios bueno mandar a matar a los cananitas? ¿Cómo puede Dios? ¿Por qué? Porque se estrellan, chocan contra el mundo espiritual. No pueden meterse a la Biblia con la mente normal con la que nacimos. Para poder entrar a la Biblia, que es el reino de Dios y el cual nos abre el reino de Dios, tenemos que entrar con la mente de Dios. Porque es la mente de Dios la que inspiró este libro y solo la mente de Dios puede abrir mi entendimiento para iluminar mi inteligencia espiritual y yo comprender, discernir, percibir espiritualmente el mundo espiritual y las verdades de Dios. ¿Me va siguiendo? Jesús lo dijo en Mateo 11, 25 al 28. Te alabo, Padre, porque estas cosas, o sea, las cosas del Espíritu, las cosas de tu reino, las escondiste de los sabios y de los entendidos, según el mundo, y se las revelaste